yo voy a dar una charla sobre la que, cuando propuse el tema, era la última obra de Felipe Benítez Reyes. Luego ha publicado un libro de microrrelatos y, por tanto, no es la última, es la penúltima. Pero es muy vigente, es de mayo de este mismo año, de la primavera, se titula Cada cual y lo extraño, y desde este momento os recomiendo su lectura porque vais a conocer de primera mano todo lo que vamos a hablar aquí de Felipe Benítez Reyes. Es un conjunto de 12 cuentos, pero que tiene mucho de poesía y, por tanto, es muy representativo de la escritura de Felipe Benítez Reyes. Lo podéis encontrar en la librería porque es novedad literaria de este verano. Haré un análisis de su narrativa porque, como ya ha hecho María Pallera y harán otros compañeros, mayoritariamente vamos a hablar estos días aquí de la poesía de Felipe Benítez Reyes, pero no hay que olvidar que también es un autor muy conocido en el campo de la narrativa, ha sido premio Nadal de novela, muy conocido en el articulismo periodístico, colabora habitualmente en la prensa y muy conocido como ensayista. Por tanto, yo me voy a dedicar a uno de esos lados del cubo poliédrico, de la figura poliédrica que es Felipe Benítez Reyes. Voy a hacer un análisis de Cada cual y lo extraño de estos 12 cuentos para que veáis vosotros como alumnos de qué manera podemos acercarnos a un libro de cuentos que en principio parece que es la justaposición de historias que no tienen nada que ver, pero que cuando leáis bien a Felipe o bien a otro escritor, veáis que un libro de cuentos hay que leerlo como un todo orgánico. Las cosas están puestas aquí por algún motivo, por alguna estrategia literaria y no porque el capricho los haya puesto ahí. Así que en la primera parte de mi conferencia hablaré de las estrategias narrativas que sigue Felipe Benítez Reyes para montar la arquitectura, la estructura del libro, y en la segunda parte hablaré de los temas que trata en cada uno de estos cuentos. A mí me dio pie a esta conferencia una declaración de Felipe Benítez Reyes cuando publicó el librito. Le hicieron una entrevista y le preguntaron por el libro varias cuestiones y en una de las respuestas dijo Felipe: lo único que me gustaría es que estos 12 cuentos tuvieran alguna cohesión entre sí. Y dejaba ese condicional, me gustaría. A partir de ahí yo he reflexionado hasta qué punto hay estrategias que dan cohesión, que dan coherencia a este cuento, a este libro de cuentos. Así que voy a hacer una lectura del libro buscando lo que tiene de cohesionador, lo que tiene de coherente el libro. Y para ello yo me iría directamente al cuento titulado El Brigada, o el dedicado a un brigada, que tiene que ver con la mili, y hay un personaje, un soldado raso, le pregunta al brigada: mi brigada, ¿para qué sirve la vida? Esa pregunta, que es tan imposible de responder, me parece a mí que es uno de los ejes que explica toda la escritura de Felipe Benítez Reyes, una indagación sobre qué es la vida, para qué vivimos. En el fondo, es la pregunta que cualquier ser humano, y por incumbencia cualquier escritor, se hace: ¿para qué sirve la vida? Pues también el para qué sirve la vida vertebra temáticamente estos cuentos. Así que voy a hacer una lectura tratando de, por un lado, responder a la duda de Felipe sobre si sus cuentos tienen cohesión o no al reunirlos aquí, y por otro lado, para intentar darle una respuesta al personaje que crea en el cuento El Brigada Ilustrado. Se va a decir aquí en estos días que la literatura de Felipe Benítez Reyes es muy entretenida. De hecho, Ricardo Senabre, un catedrático emérito ya jubilado de la Universidad de Salamanca, cuando reseñó el libro en la primavera de este año, de 2013, en el Cultural del Mundo, dijo que era un libro de lectura grata. Podemos decir todos los sinónimos que queramos: grata, agradable, complaciente, en el fondo entretenida, porque la literatura de Felipe Benítez Reyes es, ante todo, entretenida. Por eso os lo recomiendo, es el libro adecuado para llegar a su obra. Vais a disfrutar, es el placer del lector. Ahora bien, yo creo que con Felipe Benítez Reyes tenemos que seguir la directriz que se ha marcado durante toda su vida un escritor checo que se llama Milan Kundera, y que por lo menos sonará. Milan Kundera siempre ha dicho lo siguiente, más o menos viene a decir: pretendo que mis libros sean divertidos, agradables, fáciles de leer, pero difíciles de entender. Él dice que todo libro tiene que tener una primera lectura agradable, tienes que llegar al libro, pero luego, cuando reposa, tiene que ser un libro difícil, y que no le gusta para nada los libros difíciles que cuando termina entendiéndole no tiene nada. Yo creo que esa es otra clave para
saber de qué escribe Felipe Benítez Reyes. Son libros fáciles de entender, lo puede leer un lector medio fácilmente, pero cuando se reposa, ahí hay magma, ahí hay densidad. Lo ha demostrado antes María al hablar de esos versos tan densos, ¿no? De esa Lisboa, por ejemplo, la vida es fragilidad. Hay densidad. Bien, ya desde el mismo momento en que abrimos el libro, que no lo abrimos, desde que lo cogemos, la cubierta ya nos anuncia mucho de la escritura. Es difícil titular también como lo hace Felipe Benítez Reyes, Cada cual y lo extraño, un título extraño ya de por sí, porque es una estructura bimembre que parece que no pega la primera parte con la segunda, pero tiene mucho sentido. Cada cual, la primera parte de esta estructura lingüística hace mención a la individualidad, a la identidad, a la personalidad, a cada uno de nosotros. Por tanto, estos son cuentos que va a indagar sobre el mundo interior de los personajes y, por extensión, de cada uno de los lectores. Yo cuando leí la primera parte me acordé rápidamente de un torero, y hablo del torero porque él ha escrito ensayos sobre el mundo taurino, tiene un libro magnífico sobre Rafael de Paula, de un torero cordobés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Guerrita. Se cuentan muchas anécdotas de Guerrita y se le asignan también muchas frases lapidarias y sentenciosas. Se dice, por ejemplo, que un día, cuando apareció por Córdoba el filósofo José Ortega y Gasset, le presentaron al filósofo al torero y el torero al filósofo, y le dijeron: es el señor Ortega y Gasset, es filósofo y se dedica a pensar sobre las cosas. Y al parecer, digo al parecer porque a estos personajes se le asocian frases que a lo mejor nunca pronunciaron, Guerrita dijo, mirando a Ortega y Gasset: hay gente para todo. Eso se cuenta, ¿no? Y también se cuenta que en cada una de sus tertulias taurinas que tenía con la intelectualidad de Córdoba, cada vez que salía una discusión sobre quién era mejor, Belmonte o tal, quién era mejor, Lagartijo o no sé qué, él siempre decía lo mismo. Decía, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Lo decía en un cordobés, cada uno es cada uno, ¿no? Decía, ¿quién es mejor, este o aquel, Joselito o tal? Decía, cada uno es cada uno. Bien, pues ese cada cual es la primera parte de aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos nosotros somos individuos, somos diferentes, pero que compartimos algunas cosas. Este libro y toda su literatura habla del ser humano como individuo, como identidad irrepetible, pero a la vez como ser humano que comparte cosas. Por tanto, aquí se hablará de un hombre, da igual cuál, al que se le va a morir el padre. A nosotros eso nos da igual, pero no nos da igual el hecho de que a nosotros algún día se nos morirá nuestro padre, o se nos ha muerto ya. Aquí hay un personaje que se ha divorciado después de 38 años. A nosotros nos da igual ese personaje, pero posiblemente conozcamos familiares o nosotros mismos vamos a divorciarnos dentro de 38 años, o nos va a dejar nuestro novio dentro de 3 meses, o nos va a dejar nuestro amor de toda la vida en la primera noche que estamos con él, ¿no? Por tanto, como ser humano que compartimos la ruptura sentimental, también nos interesa eso. Por tanto, la primera parte, cada cual, cada uno es cada uno. La segunda parte, lo extraño. La literatura de Felipe siempre indaga en lo rutinario, en lo cotidiano, en lo más insignificante de la vida. Lo ha explicado María. Vamos a ir a comprar un libro en una librería de viejo, voy a pasear por Lisboa y voy a ir a un bar, a una tasca que tiene ese ring en el suelo. Eso es rutinario. Lo que él, como escritor, pretende siempre es buscar lo que hay de inaudito, de insólito, de extraordinario, de raro en esa realidad cotidiana. De ahí la segunda parte, lo extraño, porque si nosotros nos miramos al espejo descubriremos que somos más o menos un nombre con un DNI, pero si miramos un poquito más allá de nuestros ojos vamos a descubrir que somos gente rara. Cada uno de nosotros tiene sus rarezas, sus extrañezas, que no comprende ni nuestra pareja, ni nuestros padres, ni uno mismo se comprende a sí mismo a veces. ¿Por qué? Porque estoy actuando así. No lo sabemos. ¿Por qué actuamos así? Por otro motivo fundamental que luego explicaré. Porque para Felipe Benítez Reyes la extrañeza de lo cotidiano procede del azar. La vida es un cúmulo de azar, es pura carambola. Y por ese motivo, en lo más ordinario puede aparecer el suceso extraordinario. Y he aquí la esencia de todo cuento. Captar lo extraordinario de un mundo ordinario, de una vida ordinaria, de una relación humana ordinaria. Bien, son 12 cuentos, como digo.
y parten de hechos anodinos, tontos, anecdóticos, insustanciales. El primero, dedicado a un recuerdo de los Reyes Magos. El segundo, dedicado a una tía que vivía en Rota y que tuvo un amorío con un militar de la base, que ese amorío no fue adelante y desde entonces es una persona que no encuentra su lugar en el mundo. El tercero, ubicado en el carnaval, una gente que crea un mundo de mentiras para otros. Gente necesitada de creer algo, le crean un mundo paralelo, luego lo cuento. El cuarto, el recuerdo de una señorita en el colegio y un examen de química a la vez que se van leyendo una serie de cómics. El siguiente, las vueltas del futuro, la ruptura de dos relaciones sentimentales, el de una madre con su marido de 38 años y el de su hija con su novio. El siguiente, un viaje en crucero por el Báltico. El siguiente, Su oro y su plata, el recuerdo de una primera novia, de un primer amor adolescente y los primeros besos, los primeros arrumacos en una sala de cine oscura. El siguiente, el Brigada Ilustrado, un recuerdo de la mili, la relación entre un soldado, su brigada y su jerarquía superior. El siguiente, ambiente familiar, un sujeto que hereda de sus padres una gran casa, pero también las mismas pesadillas que tuvo su madre. El siguiente, Los enredos de Don Juan, un conjunto de actores que van a montar una obra de teatro en noviembre sobre Don Juan. Y el último, La víspera, un señor que va a ir antes de Nochebuena a una cena de negocios. Como veis, son anécdotas realmente, la noche de los Reyes Magos, el recuerdo de una maestra en el colegio, una tía que tiene un novio militar, cuando hizo la mili tal personaje, alguien que monta una obra de teatro. Son anécdotas que fácilmente nos identificamos con ellas porque cualquiera de nosotros ha podido estar en el colegio con una maestra a la que le tiene cierto cariño. Iba a decir cualquiera de nosotros ha hecho la mili, no tanto, pero cualquiera puede conocer gente que ha ido a un crucero o vosotros mismos habéis ido de camping y allí os ha pasado algunas anécdotas que son las que se cuentan aquí. Por tanto, historias muy reconocibles. Ese es el punto de partida de la lectura. Cualquier lector común es lo que debiera ver, el entretenimiento. Ahora bien, nosotros estamos en una clase, una facultad de filología, y nosotros tenemos que dar un salto, tenemos que poner un pie en el escalón para ver este libro un poquito más alto. Y ahora nosotros tenemos que diseccionar como filólogos el libro. ¿Por qué te ha gustado el libro? Por lo que cuenta. Eso vale para alguien de la calle. Para nosotros como filólogos nos gusta el libro por cómo lo cuenta también. Y es lo que voy a tratar de haceros ver. Cómo cuenta las cosas aquí y cómo vosotros deberíais analizar un libro de cuentos. Bueno, está claro que Felipe Benítez Reyes conoce muy bien el oficio literario y que conoce muy bien las estrategias de la poesía. Es de los más renombrados poetas actuales. Conoce muy bien cómo engañar, en el mejor sentido de la palabra, cómo engañar al lector en los periódicos, cómo llevarlo por el artículo a donde le interesa, cómo rematarlo. Sabe muy bien reflexionar en los ensayos. Bueno, tiene mucho oficio literario, pero también tiene mucho oficio narrativo. Por su talante, no deja nunca nada a la ambigüedad ni al azar, aunque luego todos sus cuentos traten del azar. No deja nada a la eventualidad, cuida muchísimo. Os recomiendo que entréis en su blog, Mercado de Espejismos, y veáis ahí cómo cuida todo. O que miréis sus libros porque normalmente son fruto de sus collages. Él mismo diseña sus cubiertas y le gusta mucho el dibujo. Es decir, es muy perfeccionista en ese sentido de la creación y no deja nada al descuido. Pero en segundo lugar, también tiene muy claro cuál es el objetivo final, de forma que sabe muy bien en un libro de poemas o en un libro de relatos como este, qué papel debe jugar cada elemento. Tiene algo así como un reloj suizo en su cabeza y sabe que cada pieza debe engranar perfectamente para que haya un resultado final. Y voy a explicaros cómo sabe engranar todo en este libro de cuentos para que el final sea un reloj suizo, o lo que es lo mismo, un libro orgánico. Porque como ya estudió Sobejano y otros que se han dedicado al cuento, un libro de cuentos se puede disponer de la forma más peregrina posible. Tengo 12 cuentos en mi casa y se lo doy al editor. Y uno no tiene nada que ver con el otro, ni en extensión, ni en contenido. Y hay otras formas de justaponer, de subordinar, de coordinar los cuentos. El resultado es un libro orgánico.
¿Cuál es la primera estrategia? Y eso también lo ve un lector de la calle. Son 12 cuentos que están vinculados a los 12 meses del año. Por eso se subtitula así Almanaque de Historias. Almanaque de Historias. Hay un cuento para cada mes del año. Y de hecho el primero se titula enero, el segundo se titula febrero y el subtítulo Segundas rebajas. Tercero, marzo, realidades de artificio. Pero siempre el mes. Por tanto, lo primero que tenemos claro es que él ha querido dar una estructura mediante esta idea del calendario. Esto es fundamental. Primero porque le da sentido al título y al contenido. Enero, ahí cuenta una historia de los Reyes Magos. Julio, ahí cuenta una historia de un crucero por el Báltico. Noviembre, cuenta una historia de Don Juan y el Tenorio en la víspera de los difuntos. Diciembre, la Nochebuena. Mayo, un examen. Marzo, un carnaval que se ha retrasado ese año. Por tanto, el lector ya sabe que cada mes tiene un vínculo temático con lo que cuenta. Pero además es fundamental para saber en qué punto se encuentra el lector. Porque si tú empiezas este libro como un almanaque, tú nunca te sientes perdido. Sabes que solamente tienes que dar 12 pasos. Así que tú caminas por el libro de cuentos, no perdido como pasa en otros libros de cuentos, que tú no sabes cuántos cuentos va a tener, de qué van a tratar. Tú sabes ya de qué más o menos puede tratar, vinculación cronológica, y sabes qué lugar ocupa cada cuento, igual que el mes. Cada mes en su lugar, aquí cada cuento en su lugar. Por tanto, hay un sentido progresivo de la lectura guiado por un criterio lógico, cronológico, que ayuda a que el lector sepa perfectamente dónde está y a cohesionar la estructura del libro. Esa es la evidencia mayor. Hay una segunda forma de dar unidad a tantos cuentos. Y en este caso nos vendría muy bien la idea del punto central del compás y todo alrededor. Todos los cuentos tienen aproximadamente una extensión de 4, 5, 7 páginas, 10 como mucho. En cambio hay un cuento central que tiene 60 o 70 páginas. Ese cuento se dispone en el centro como la aguja del compás, de forma que la estructura de este libro orgánico viene dado porque toda la parte central, que es algo así, está poblada por un solo cuento, el del crucero. Es un cuento central porque está en la mitad del año, en julio. Es un cuento central porque está en la mitad del libro. Es un cuento central porque tiene más páginas y con diferencia de los demás. Y es un cuento central porque este libro que habla de la vida, como luego os diré, trata de un personaje que está en la mitad de la vida, en los 42 años. Por tanto, el crucero y todos los demás es el cuento que sirve de eje y que articula todo. Esto es fundamental. Lo podía haber puesto también como principio o como final, pero este cuento no valdría desde el punto de vista de la cohesión como tercero o séptimo, porque tú te acostumbras a 7 páginas, 40 páginas, 7 páginas. Aquí en el centro queda mucho mejor. En el centro, el meollo. En el centro, el corazón de este cuento, que no en vano, en la reseña que publicó del libro Juan Bonilla, dijo que era el que más le gustaba y el episodio con más sustancia de todo el libro. Luego hay otros engarces que son más sutiles y que ya hay que tener unas gafas de mayor aumento. Por ejemplo, muchos de estos cuentos hablan de la muerte o de la enfermedad. Pues muchos de los cuentos, como el primero y el segundo, termina hablando del miedo a la muerte y de la presencia casi inmediata de la muerte del padre, y así empieza el siguiente, hablando de la muerte y del miedo a la muerte de otro personaje. Por tanto, hay conexiones, engarces entre un cuento y otro que tienen que ver con lo temático y que por eso no voy a entrar porque lo voy a comentar al final. Pero también tenéis que tener en cuenta que hay una fórmula de habilidad narrativa para engarzar el final de un cuento con el siguiente. Si vosotros vais a publicar algún día cuentos, no tirarlos así, sino que pensar en esto, cómo termina un cuento y cómo empieza el siguiente, porque igual le estáis dando también conexión a esos relatos que estáis vosotros escribiendo. Una nueva fórmula para conseguir la cohesión desde el punto de vista de la composición es la figura del narrador. Contar significa enumerar, ya tenemos 12 cuentos, pero contar también significa fabular. Y para eso tenemos que buscarnos una autoridad dentro de la literatura que cuente. Ese es el narrador. Todos los cuentos que están aquí
tienen cohesión porque todos están contados por un narrador autodiegético, lo que Genet llamaba homodiegético, un narrador que forma parte de la historia, a veces como protagonista, a veces como testigo de lo que sucede, pero el narrador siempre cuenta algo que ha vivido en sus carnes o que ha visto en los demás. Y eso lo puedes hacer tú en tercera persona, en segunda persona, pero aquí todos están contados en primera persona. De forma que son cuentos, como diría Genet, homo, porque está aquí ese narrador como personaje, y auto, porque cuenta cosas de él, homo autodiegético. Esto es fundamental, porque, como yo antes decía, y lo voy a repetir ahora, este único narrador, que no es único, que es múltiple, son 12 narradores, pero tú tienes la sensación de que siempre es el mismo, porque siempre te cuenta yo, mi tía, mi casa, mi viaje, ese mí, es siempre múltiple, pero parece que es uno único. Eso es fundamental, la creación de este narrador homo autodiegético, porque enlaza con mi idea inicial de para qué sirve la vida. Porque al hablar de sí mismo siempre, yo, hay una especie de búsqueda del conocimiento interior, hay una especie de autoexploración. Primero, de quién es él, cada uno, quién soy yo. Y mediante la primera persona se autoexplora. Pero luego, como es testigo de muchas otras experiencias, a la vez que él va conociéndose, va conociendo el mundo que compartimos. Así que se tratan de 12 cuentos narrados en primera persona con una naturaleza experiencial. Y utilizo esta palabra porque a él se le ha vinculado con la poesía de la experiencia y a lo largo de estos días vamos a ir viéndolo. La naturaleza experiencial es un libro de vivencias y experiencias, aunque sean inventadas, y en segundo lugar, María decía que Felipe es fundamentalmente un escritor elegíaco, que rememora, que recuerda, que reconstruye, y eso es lo que hay aquí, mucha vivencia reconstruida. Es un libro que nace de la memoria del narrador. De hecho, todos los cuentos tienen un doble yo, el yo que cuenta en el presente, con 40, 50, 60 o 70 años, y el yo que había vivido, el yo de la experiencia de esa noche mágica de los Reyes Magos, el yo de la experiencia que tuvo un novio militar hace tantos años. Eso es fundamental. Todos están narrados en primera persona. He incluido aquí la palabra experiencia, la palabra vivencia. Un libro siempre está hecho de los retazos de su escritor, pero no hay que confundirlo. Lo que aquí cuenta Felipe Benítez Reyes no le ha sucedido realmente a él. Le ha podido más o menos suceder. Él aquí lo que hace es carambolas para que sea ficción. Ahora bien, hay otro elemento de cohesión que nos va a dar una nueva pista. Y tiene que ver con las vivencias. Yo decía antes que él no deja nada a la eventualidad. El libro se cierra con un capítulo de dedicatorias. 12 dedicatorias, algunas son plurales, un cuento se puede dedicar a más de una persona, 12 dedicatorias para cada uno de los cuentos. Están dedicados a amigos, a familiares y sobre todo a creadores. Muchos de ellos son escritores, algunos músicos y algunos gente del mundo del teatro o de las artes. Eso le da también muchísima unidad, porque cuando hemos terminado de leer el libro, y parece que todo ha quedado así un poco suelto, cuando leemos cada una de las dedicatorias y un matiz que dice, por el viaje que tal, ya vinculamos ese cuento a la dedicatoria y podemos cerrar el capítulo del juego entre la ficción y la experiencia. Así que no es menor nunca, y esto lo tenéis que tener en cuenta como filólogo, no es menor nunca los paratextos de un libro. Aquello que ya no es ficción pura y dura, sino que aparece antes y después del último cuento. En este caso, notas privadas en el almanaque. Privado. Por tanto, aquí ya está no solo el narrador, sino también el autor. Y de esto voy a hablar también luego, la vinculación entre la realidad del autor y la ficción de su narrador. Bien, estas dedicatorias como digo, nos arrastran al engaño y nos arrastran a la vida del escritor. De forma que aquí lo que hay realmente es una memoria sentimental de Felipe Benítez Reyes. No hay que mirar este libro con gafas de notarios. No, aquí no hay que buscar
de forma biográfica los acontecimientos de su vida o de forma fidedigna, pero está claro que aquí se habla de él indirectamente. Quien lo conozca, mucho más que yo, va a descubrir aquí que está su mundo. Aquí se habla, por ejemplo, de recuerdos de la cabalgata de los Reyes Magos. Posiblemente eso está inspirado en algún recuerdo suyo. Se habla de la base militar de Rota. Está claro que él ha nacido y vive en Rota. Se habla de los años de estudiante en Sevilla y en Cádiz. Está claro que él estudió en Sevilla, estudió en Cádiz. Por tanto, siempre hay un diálogo. Se habla de un crucero. Lo haya hecho o no lo haya hecho, da igual, pero posiblemente lo haya hecho. Se habla del montaje de una obra teatral. Posiblemente alguna ligación haya tenido él con el teatro. Y así podemos ir indagando en muchas otras cosas, el carnaval, la afición a tocar la guitarra, algún otro, la lectura de cómics, de cuentos de terror, el amor por el cine, especialmente el cine gótico. Todos esos elementos que forman parte de los personajes de aquí posiblemente se pueda transponer a la vida, a la vivencia de Felipe Benítez Reyes. Y esa memoria sentimental que viene abrochada al final por las notas privadas nos permite también engarzar todos los cuentos. Se puede hacer una lectura privada de Felipe Benítez Reyes a través de su narrador. Un siguiente elemento que sirve para dar cohesión a todos. He dicho que los cuentos están narrados en primera persona y que cada uno de ellos cuenta lo que sucede en un mes del año. Yo lo que propongo aquí también es que reordenemos los cuentos. Si estos 12 cuentos nosotros tuviéramos la posibilidad, como se nos propone en Rayuela, de coger y leerlo de otra forma, yo leería estos cuentos de otra forma. Y lo leería siguiendo la edad del protagonista. De forma que yo primero leería aquellos cuentos que tienen que ver con la infancia y leería el capítulo de los Reyes Magos. Leería después el segundo, y ya estoy hablando de capítulo, no de cuento, leería el del niño que queda asombrado por su tía en el segundo. Pasaría a la adolescencia, al niño que está en el colegio con la señorita. Pasaría luego al cuento donde le da los primeros besos a Silvana cuando tiene 16 años. Pasaría luego al cuento, que no tiene nada que ver con el mes, donde tiene 19, 20 años y está en primero de carrera, 18 años en primero de carrera, que es otro cuento. Pasaría luego al cuento en el que hace la mili. Y así iría progresando. Luego me iría al de 42 años en el crucero. Bueno, me he saltado alguno, pero para adelantar. Y así iría hasta terminar con el último, que es la víspera, donde el personaje es un sesentón. De forma que otra forma de engarzar estos cuentos es reestructurándolo al modo de Rayuela. ¿Qué pretendo decir con esto? Pretendo decir que cuando Felipe Benítez Reyes hace narrativa, tiene una confusión premeditada en su quehacer o en su modo de actuar. Sus primeras novelas, la primera del año 91, Chistera de Duende, o Tratándose de ustedes del año 92, se podía leer como cuentos que formaban parte de una gran novela, porque eran capítulos muy cortitos, secuencias, como las de La Colmena, para que nos situemos. El primer libro eran 40 cuentecitos, 40 secuencias, de forma que era una novela presentada como novela, pero realmente era como una novela de novelitas. Pues bien, lo que yo planteo aquí es que este libro, si lo reestructuramos, como yo digo, siguiendo la edad del protagonista, podemos leerlo como una auténtica novela. Estaremos realmente ante una novela de micronovelas y podríamos seguir perfectamente la peripecia de ese personaje único, que aquí está multiplicado por 12. De forma que también podría articularse este cuento de esa forma. Como veis, nosotros como filólogos no podemos leer de forma inocente. Cuando estemos leyendo no nos tenemos que quedar con el argumento. Tenemos que ir un poquito más allá y preguntarnos qué pinta una cosa aquí. Porque posiblemente si no pinta nada, el escritor lo hubiese quitado. Sobra tantas cosas en el mundo de la publicación que si el escritor se diera cuenta que no está aportando algo nuevo, lo quitaría. Si hay algo que va a retrasar el reloj suizo un minuto o lo va a adelantar, lo quita. Y nosotros lo que tenemos que ir viendo es qué es lo que sobra para calificar a ese escritor de mejorable, puede mejorar en lo que está haciendo, o decir no sobra nada, ese escritor está alcanzando un estatus de categoría, ¿no? Está ya llegando a un nivel literario de aceptable o más. Bien.
Vamos a seguir con las estrategias que Felipe utiliza en este libro para dar unicidad al conjunto. Y ahora me voy a parar, lo hacía María con las filiaciones con la tradición, me voy a parar en la relación que este libro puede guardar con Cervantes. Felipe Benítez Reyes es filólogo de carrera, como todos vosotros seréis en un momento dado. Eso implica, o a lo mejor no lo implica, pero se le supone que conoce la tradición literaria. Digo que podría implicarlo. En cualquier caso, si lo uno no lleva a lo otro, ser filólogo no implica que uno conozca la tradición literaria, él sí ha demostrado que conoce muy bien la tradición literaria por sus ficciones, donde aparecen referencias múltiples, pero también por sus ensayos o por sus traducciones, incluso de la tradición anglosajona. Por tanto, conoce muy bien lo que se ha escrito en los últimos 2000 años. Y eso se ve también aquí. Uno de sus libros capitales, como para casi todo el mundo, es El Quijote. Él publicó un librito en el que analizaba Don Quijote y Don Juan, dos de los mitos de la literatura española. Lo analizaba desde una perspectiva bastante novedosa, hablaba de ellos como muñecos, ¿no? Esto lo escribió en los años 90 y lo publicó el Centro de la Generación del 27 en el año 2005. Y ahí, que eso luego está recogido en el Laboratorio de Irrealidades, dice: El Quijote es una de mis fascinaciones literarias más perdurables. Bien, otra forma de acercarnos a un escritor es ver qué padres tiene, qué filiaciones puede tener. Si el escritor reconoce que una afición suya es el Quijote, dice que es una de mis fascinaciones más perdurables, nosotros como filólogos podemos hacer una lectura cervantina, a ver si es verdad o simplemente está vendiendo humo. Porque yo puedo decir, bueno, yo soy ahora mismo heredero, como decía María, de Baudelaire. ¿Dónde está eso? Muéstramelo. Pues el filólogo tiene que demostrar o negar eso. Hay una serie de vinculaciones evidentes de Felipe Benítez Reyes con la escritura cervantina. La primera, la concepción lúdica de la literatura. Lo dije antes. Él parte de Horacio, del Delectare, pero también del Prodese, es decir, hay que deleitar, hay que entretener al lector. La lectura debe ser algo en principio agradable, fácil de leer, decía Kundera. Cervantes decía lo mismo, una concepción lúdica. Eso lo ha dicho él muchísimas veces y lo reconoce en el monográfico de la revista Litoral, tengo aquí la cita. Por tanto, ese sentido lúdico de la literatura está presente en Cervantes y está presente en él. En estos 3 días vamos a hablar mucho del humor de Felipe Benítez Reyes. La base humorística de su literatura es fundamental para entenderla y se le ha emparentado con escritores muy diversos, con Chesterton, con Nabokov, con Gómez de la Serna, con Jardiel Poncela, con Fernández Flórez, con Borges. Todos los que en algún momento dado han querido utilizar el humor como integrante de su literatura están presentes en estas páginas. Y desde luego, si hay un escritor que utiliza el humor, es Cervantes. Por tanto, Cervantes está aquí como telón de fondo, porque Felipe Benítez Reyes es casi único en la literatura española en el uso de registros paródicos e irónicos. Y esto le llega de forma directa de Cervantes. Hay muchísimos ejemplos, pero uno de los mejores es el cuento dedicado a los cruceros. Si alguien ha hecho alguna vez un crucero o ha hecho algún viaje de este tipo, que lea este cuento, porque es una parodia de todo, de las agencias de viajes, de los tripulantes, del sentido penitencial, dice él, de todo turista, el sentido penitencial, que tienes que hacer lo que te haya programado la agencia con los viajes cada día. Luego estás allí, una parodia de los 3 o 4 salones y las discotecas, de las amistades casi obligatorias, de lo ridículo del camarote, en fin, una parodia de ese mundo. Pero también hay mucha parodia aquí, en realidades de artificio, de los localismos, de los que se creen mucho en su pueblo y quieren ser el prohombre local, ¿no? Hay mucha parodia de las rencillas intelectuales de los culturetas, de los pequeños dominios, de los pequeños pueblos. Hay, por ejemplo, Los dueños de la fortuna, una parodia de las viudas negras y cómo van acumulando maridos acaudalados, ¿no?, o adinerados. Y en el Brigada Ilustrado hay también una parodia de la jerarquía militar. Así que su literatura cabría mirarla desde las
mirada del Cervantes paródico, del Cervantes chispeante, irónico. Pero todo el que se acerca a la literatura de Felipe Benítez Reyes se ríe, pero se le queda la sonrisa un poco congelada, como se suele decir, porque hace otra artimaña muy cervantina. Rápidamente une lo humorístico a lo tierno. Y después de reírte, rápidamente empieza a aparecer algo raro dentro de ti, cierta compasión. Y esto también es muy cervantino. El narrador que crea Cervantes parece tener en algunos momentos compasión de Don Quijote. Otras veces se ríe de él, pero hay veces que dice que no le sale nada, que... Eso es lo que se ve en Benítez Reyes, una compasión. De hecho, cuando le hacen las entrevistas en mayo de este año, antes del verano, sobre qué nexos hay comunes en los cuentos, él dice: creo que la misericordia humana, la compasión de unos personajes por otros, la compasión por el ser humano. Y eso hay mucho aquí. Humor, pero rápidamente el ápice de ternura. Eso se ve muy bien en el primer cuento. El primer cuento, el protagonista se ríe del disfraz del padre de mago, pero a la vez sabe que el padre lo hacía para trasladarle a él un momento mágico. El niño sabía que era el padre, que no era el rey mago, y por tanto sabe que el padre está haciendo el ridículo con el disfraz de Gaspar. Nosotros nos reímos porque estamos hablando del ridículo, pero rápidamente el final del cuento trueca y sucede muchos años después, cuando el niño va a visitar al padre que está moribundo en el hospital. Y ahí, en ese momento que nos estamos riendo del padre mal disfrazado de Gaspar para entretener a su hijo, le vemos la muerte en los ojos, en el velo de los ojos, y nos dejamos de reír del padre que se disfrazó para el hijo y entendemos al padre moribundo. Por tanto, hay mucho aquí de risa que se empareja con la tristeza, la desolación, el fracaso, la emoción, el dolor. Otro recurso muy cervantino: intercalar historias. Eso lo hace él muy bien en sus novelas. En un cuento menos, porque no hay tiempo ni espacio para meter algo periférico, hay que ir a lo central. Pero hay algún cuento aquí, por ejemplo, el de un personaje que está volando de un sitio a otro, y en el momento en que está en el aeropuerto está leyendo un libro con tintes policíacos sobre las momias egipcias, sobre un robo de plutonio, y eso lo va contando ahí. Según va leyendo, va diciendo: y la momia, tal, y el plutonio, de forma que va metiendo, intercalando historias, como hace Cervantes, sobre todo en la primera parte del Quijote. Pero eso también es muy cervantino y luego de mucha otra gente, pero eso también está en Cervantes. Otra estrategia narrativa que se aprecia aquí y que es deudora de Cervantes tiene que ver con los juegos entre lo real y lo ficticio. Aquí todo es ficción porque está en las páginas de un libro. Ahora bien, dentro de esa ficción hay más ficción. Por ejemplo, el cuento dedicado a una obra de teatro. Eso ya de por sí es ficción. Unos personajes de un cuento que quieren hacer una obra de teatro. Pero si en ese cuento ahora se representa la obra de teatro, tenemos la ficción dentro de la ficción. Y esto es lo que antes hablamos de las cajas chinas o las cajas rusas, las muñecas rusas, perdón. Y es lo que hace Cervantes, ir metiendo ficción dentro de ficción hasta que ya te pierdes. Y eso es lo que hay aquí, mucha ficción dentro de la ficción. Y es un recurso, como digo, muy del gusto de Felipe Benítez Reyes, hasta el punto de que la crítica habla de los espejismos. Igual que cuando vas por un desierto y ves algo que no sabes si es real o es imaginario e ilusorio, eso es lo que sucede aquí. Lo que se cuenta llega un momento en que ya no es real, sino que está dentro de la ficción, dentro de la ficción, dentro de la ficción, hasta que parece un espejismo. Se te va yendo, diluyendo, y tú ya no sabes si es dimensión real o no. Es exactamente lo mismo que lo ocurre a Don Quijote. Al igual que Don Quijote cree ver gigantes donde hay molinos, los personajes ven una cosa cuando realmente es otra. Un caso muy claro es este que digo de los enredos de Don Juan, pero otro mejor todavía es el de realidades de artificio. Son tres personajes que se dedican a crear un mundo paralelo a alguien que lo necesita. Es algo así como el inocente de la televisión, que tú te crees lo que está sucediendo y luego al final es mentira. ¿Lo recordáis, no? Pues eso es lo que hacen aquí estos personajes. Ven a alguien necesitado de algo y le crean el decorado. Hay una señora mayor que piensa que su padre era el gran intelectual de la ciudad, porque había escrito no sé cuántos libros sobre la historia, porque era un hombre
que dio acogida a otros jóvenes, y cree que no se le ha hecho ningún caso al padre y que no se le ha rendido homenaje en la ciudad. Pues estos tres personajes le montan un decorado con un busto, que luego lo van a quitar, para decir que el ayuntamiento se ha acordado del padre, y esta mujer allí se queda así como ante un retablo de las maravillas, viendo esa realidad. Eso es lo que hace Felipe Benítez Reyes, crear dentro de la ficción, para engañar incluso al personaje de ficción. Y esto no es más que enredar lo que creó alguna vez Cervantes, enredar la realidad y la irrealidad para conseguir un mundo muy personal, que es el mundo de los espejismos en Benítez Reyes. Bueno, como veis, hay que leer así los libros, con una mirada que vaya más allá del lector común, porque somos filólogos y hay que rizar, hay que apretar, hay que inventar sobre lo que él ha inventado, con una base filológica. Cervantes, la narratología, lo que queráis, pero hay que seguir más allá de lo que es una lectura común de cualquier lector. Yo decía que la argamasa más obvia es la estructural, la arquitectónica, pero también hay una argamasa que trenza todos los cuentos y que tiene que ver con lo temático. Él decía que cree que lo que tienen de común todos los cuentos es la misericordia, la compasión, el amor al prójimo, una especie de humanismo, estas son ya palabras mías, una especie de humanismo solidario. Es verdad, todo eso, desde luego, está aquí. Lo fundamental es que estos cuentos no hay que leerlos como un simple ejercicio de entretenimiento. El entretenimiento nos produce risa, pero si vamos un poquito más allá con Milán Kundera, estos cuentos terminan estremeciendo, porque son cuentos, primero, con compasión, con ternura hacia esos personajes, igual que Cervantes, pero luego se dibuja aquí una realidad muy cruda, que tiene que ver con el sentido escéptico de Felipe Benítez Reyes y con el sentido desencantado de la gente de su generación. Y ese sentido desencantado se dibuja también en los temas que trata aquí. Yo hablaba del narrador autodiegético desde una perspectiva narratológica. Ahora tendríamos que analizarlo desde una perspectiva de carne humana, como personaje con un pensamiento, unos sentimientos. Todos ellos terminan siendo, en cierto modo, Quijotes, porque casi todos ellos son perdedores. Aquí se repite una y otra vez la figura del perdedor. En El mago y los ojos, el protagonista infantil ha perdido la inocencia porque ha descubierto que los Reyes Magos son los padres y está a punto de perder al padre en el hospital. En Segundas rebajas hay una serie de personajes fracasados y de mal casadas, por utilizar el término pueblerino, que han perdido el amor de su vida. Otra perdedora. En Realidades de artificio se habla de ancianos que ya han perdido incluso la memoria de su nombre, porque viven en el territorio de lo simbólico. Alguien que pierde su nombre es que está ya en una etapa senil de la vida, es un perdedor, ha perdido prácticamente la vida. En un examen de química, el personaje pierde a su maestra porque muere en un accidente, pero también pierde la candidez de la infancia, porque el colegio queda en un paraíso ya perdido. Pero además, como ha madurado, ya poco a poco va perdiendo el encanto de los cómics, la irrealidad de los superhéroes de ficción, porque sabe que la realidad cruda es otra, la de la muerte y no la de la ficción donde nadie muere. En Las vueltas del futuro, dos parejas pierden a su pareja. Está hablando del fracaso matrimonial o el fracaso amoroso. En El crucero y todos los demás, aquí se pierde de todo. Se pierde incluso la dignidad, se pierde incluso el sentido de la fidelidad, pero sobre todo es un cuento, como se dice al final, sobre el miedo a todo. Es un perdedor de la seguridad. Ha perdido la seguridad en la vida y se habla de un miedo ontológico a todo y a nada. El siguiente cuento, Su oro y su plata, es un cuento sobre los primeros besos a la primera novia en un cine. Ni está esa novia porque han pasado 40 años y ya se ha casado con otra, ni están esos cines porque la pantalla grande y los cines de entonces ya han desaparecido. Ha perdido, por tanto, su adolescencia y su novia. Lo que le queda es el rescoldo en la memoria. El Brigada Ilustrado habla de un brigada que sabe mucho y le dice al soldadito: ¿dónde está la ciudad de no sé qué? Y el soldadito: no lo sé. ¿Quién era? No sé, no lo sé. Y al final le devuelve la pregunta, dice: ¿y para qué sirve la vida, brigada? Pues este brigada, que parece tan seguro cuando está en la jerarquía militar, vestido de militar, luego se descubre que es un pobre padre de familia
con unos niños que lloran, que él no puede consolarlos, y con una mujer absorta en sus cosas y muy despreocupada de lo que le suceda al militar. Por tanto, es también un perdedor, aparente vencedor mientras que está en el cuartel, y un perdedor cuando está viviendo. Ya pasa. Voy a correr. Ambiente familiar, habla de la viudedad, de un hombre que cuando se queda viudo coge por las mañanas un tren, se va hasta Madrid y luego vuelve. ¿Para qué? Para nada. Para matar el día, posiblemente. Es el perdedor de su amor de toda la vida, el perdedor del sentido de la vida. ¿Para qué vivo si estoy viudo? Los enredos de Don Juan habla de la agridulce etapa de la vejez. Gente en un centro de día que ya ha perdido toda la ilusión, pero que encuentra una pequeña ilusión en ser actores de una obra de teatro de medio pelo en un centro de día. Y el último, La víspera, es otro perdedor, porque va para la Nochebuena a celebrarlo con su mujer y con su suegro, pero unas pocas horas antes entra en un prostíbulo. No sabemos muy bien si está con alguna prostituta en cama o no, habla con alguna de ellas, es por tanto también un sentido de la pérdida, y es un muy buen cuento, uno de los que más a mí me gusta, y habla mucho de la infidelidad y de la vida en pareja. En fin, como digo, son muchos cuentos que tienen que ver con la vida misma, con la conmiseración por la condición humana. Y para esto habría que leer el libro el cuento del crucero. Ahí el personaje dice: yo arrastro como todo el mundo mi bola de hierro. Y eso es lo que de eso trata estos cuentos, de la bola de hierro que cada uno de nosotros arrastramos. Y por eso fácilmente nos podemos identificar cualquiera de nosotros con estos cuentos, porque todos arrastramos una bola de hierro. La compasión una vez es de forma apesadumbrada, nos da pena de ciertos personajes, pero de otras veces es una compasión burlesca y casi ufana, ¿no? Realidades de artificio. O en el crucero, donde el personaje se acuesta con una trabajadora y dice que hay una especie de erotismo conmiserativo o algo así, dice, ¿no? No me acuerdo cómo era. Erotismo misericordioso, ¿no? Acostarte con la otra para hacer algo de misericordia, para darle placer a la otra, casi regalándole la vida, ¿no? En fin, por tanto, lo que yo hubiese querido dejar claro hasta este momento es que, aunque son cuentos para entretener, realmente hay un filón existencialista, hay un fondo filosófico, hay una trascendencia. La literatura de Felipe Benítez Reyes es entretenida, pero es trascendente. Es una lectura para un lector común agradable, pero es una lectura con mucho fondo, con mucha agua, para alguien que quiera seguir buceando. Tengo ahora aquí los temas que hay en cada cuento, para que veáis. No voy a leerlos todos, pero para que veáis. Cuando vosotros leáis un cuento, nunca os quedéis con el argumento. Una vez que terminéis, decid: ¿y de qué me ha hablado esto? El primer cuento es un recuerdo de la noche de Reyes Magos en que el padre se disfrazó de Rey Mago, Gaspar, para decirle: los Reyes Magos existen y te vamos a traer los regalos. Ese es el cuento, esa es la anécdota. Por tanto, vosotros podéis escribir un cuento de cualquier minucia. Cualquier minucia os sirve como punto de partida de un cuento. Ahora bien, cuando lo leáis, tenéis que pensar que estamos hablando de lo siguiente. Lo he apuntado yo aquí, esto es ampliable o se puede acortar. Por ejemplo, ese cuento realmente habla de los entramados familiares, de la pérdida de la inocencia, del descubrimiento de la realidad adulta, de la persistencia en la memoria de ciertos hechos intranscendentes en apariencia cuando sucedieron, la necesidad paliativa del fingimiento, la desmitificación de los padres, la comprensión del ridículo ajeno, el desengaño vital, la pervivencia del rencor, la fugacidad de la vida, el miedo a la muerte. Todo eso está en este cuento que parece una anécdota de Reyes Magos. El segundo, Segundas Rebajas, donde la tía ha perdido a su novio militar. Bueno, pues es un cuento sobre aquellas personas que en algún momento de nuestra vida nos formaron, pero también es un cuento sobre el paso del tiempo, el miedo a la muerte, el destino, la soledad, los sueños derrumbados, la sabiduría popular, la conciencia de vulnerabilidad, las segundas oportunidades que ofrece la vida, la aceptación de la realidad y la renuncia de ciertos idealismos, el descubrimiento del mundo adulto, los tabúes morales y represivos de la familia y la sociedad, el efecto vivificante de las aficiones y la música en concreto, las amistades inveteradas de la juventud. Todo esto es ese cuento. Realidades de artificio, creación de realidades paralelas al mundo posible, sí,
pero también es la tergiversación ficticia del destino, la compasión y el bien ajeno, las carencias afectivas del ser humano, los localismos, la fama, la posteridad, la cara insólita del carnaval, el vacío que rodea a la vejez, la muerte. Así es como tendríamos que ir leyendo todo y cada uno de los cuentos, y lo tengo aquí y no lo voy a decir todos, pero de cada uno de ellos, como digo, se puede sacar muchísima profundidad, de cada uno muchísima agua, de cada uno de ellos se puede sacar una lectura trascendente. De forma que cuando terminamos de leerlo nos damos cuenta que todos hablan de la vida. Por eso decía yo al principio que el sentido temático de estos cuentos, no ya el arquitectónico, el estructural del que hablé al principio, sino que el sentido temático de todos estos cuentos tiene que ver con la vida. ¿Para qué sirve la vida? Si a mí me hubiese preguntado eso el soldado raso y yo fuera el ilustrado Brigada, le contestaría también al modo cervantino, como en la segunda parte del Quijote se dice: ya existe la primera parte, lee la primera parte, allí hablan de nosotros, Sancho, allí hablan de nosotros, Don Quijote. Pues el Brigada debería decirle eso: ¿para qué sirve la vida? Léete, y eso es lo que yo os recomiendo, leeros estos cuentos, porque aquí vais a conocer algunas reflexiones. Algunas son artificiales, anodinas, burlescas, pero otras son muy profundas sobre la vida, y más que sobre la vida, sobre la extrañeza que significa vivir, sobre lo raro que es que yo lleve 1 hora hablando y que todos vosotros estéis callados. Esa extrañeza de algo tan anodino como es una conferencia sería un cuento maravilloso. Así que muchas gracias por vuestra atención y leeros este libro.